Bendiciones en el Señor, hermanos y hermanas, y qué bueno que nos volvemos a encontrar a través de este medio para compartir este tiempo de diálogo, de conversatorio y de encuentro bíblico. Saludos, Virinia. Saludos, pastor, y saludos una vez más a nuestros amigos y amigas. Reciba nuestro abrazo y agradecido a Dios por esta oportunidad que nos da en tiempos de pandemia, donde hemos tenido limitaciones por otro lado, pero también hemos tenido oportunidades, y esta ha sido una oportunidad, poder sentarnos en esta mesa y compartir con ustedes este tiempo y pensamientos y reflexiones sobre el texto bíblico. Y nos encontramos ya avanzando hacia la lección número 13. Esto se ha ido rapidito, Virinia, ya vamos por la 13, parece que fue los otros días que empezamos. Y el título de esta lección, estamos en la revista El Discípulo, revista que estamos utilizando como guía, utilizan nuestras iglesias como guía para la educación cristiana, y pues para tener un estudio sistemático, ¿no?, de algunos temas, pues nos ayuda muchísimo en la revista. La lección 13 se titula Todos los pueblos alaban al Señor, y el texto bíblico de esta lección se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos del 34 al 47. Hechos 10, 34 al 47. Si tiene la revista, puede buscar la lección. Si no tiene la revista, puede buscar su Biblia y hacer la lectura y también acompañarnos en este conversatorio. Oramos y damos gracias al Señor y presentamos este momento y este encuentro ante Dios. Una vez más, gracias, Dios. Gracias por tu amor y gracias porque tú provees oportunidades y espacios como este, un espacio de diálogo y de reflexión que siempre tiene algo que contribuir a nuestra vida. Por más que pensamos que conocemos y hemos leído y mirado la Biblia, siempre hay palabras refrescantes, siempre hay enseñanzas oportunas y buenas. Por eso no nos cansamos de volver al texto bíblico, no nos cansamos de mirarlo a la luz de los tiempos y de las necesidades y de nuestra realidad. Bendícenos en este día, trae luz a nuestra vida, a nuestro diálogo, y sobre todo trae luz a nuestros hermanos y hermanas, aquellos que ven o que escuchan este encuentro. Ilumínanos, Señor, con tu gracia y con tu espíritu, a través del diálogo y del encuentro contigo y con tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Cuando pensamos en la fe cristiana y en la experiencia con Dios, pensamos en una experiencia que se limita a mi entorno privado, a mi entorno conocido, que se limita a la forma y a la manera que yo visualizo, veo, siento y vivo la fe. O cuando pensamos en la experiencia de la fe cristiana, pensamos en algo que es de mayor alcance, en una fuerza expansiva, ¿no?, que va más allá de lo que nosotros ni siquiera podemos imaginar o entender. Pues en la Biblia encontramos experiencias que nos ayudan en esa reflexión, y hoy en esta lección queremos entrar y mirar una de esas experiencias. Exacto, hoy vamos a ver, vamos a entrar en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que muchos dicen que debía llamarse Hechos del Espíritu Santo. Ese es el protagonista de la historia. Ese es el protagonista principal. Y se introduce, como bien dice la lección, un personaje nuevo en la historia bíblica de la iglesia del primer siglo, y es el personaje de Cornelio, que se aparece esa introducción en ese capítulo 10, en el versículo 1. ¿Y quién era Cornelio? Pues bien, un soldado romano, un oficial romano,
encargado de una centuria, que era una unidad militar de aproximadamente 100 soldados. Por eso viene centurión, de centuria. Y vivía en Cesarea. Cornelio y todos los de su casa, dice la lección, el capítulo, que amaban y adoraban a Dios. Y Cornelio tiene una visión, para entender el contexto en que se da este personaje, tiene una visión donde un ángel se le aparece y lo llama por su nombre y le instruye a que mande a buscar en Jope a un hombre llamado Pedro. Mientras en Jope Pedro también tiene otra visión, pero esta de un manto que bajaba del cielo con una cantidad de animales, aves y reptiles, pero impuros, es decir, que para la cultura judía eran animales prohibidos, y que no se debían comer. Y se le ordena a Pedro que mate y coma esos animales. Y él, obviamente, como buen judío observante, ¿verdad?, de las leyes judías, se niega rotundamente. Y ahí se oye una voz que le dice: no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y mientras él está pensando qué significará esta visión, entonces llegan los enviados de Cornelio a buscar a Pedro y llevarlo allá donde está Cornelio. Pero hay algo bien importante que Dios une, en esta lección uno ve, Dios une a dos personajes diametralmente opuestos. Es la cuestión, porque es como decir el agua y el vinagre. Miren, Pedro era un hombre judío y Cornelio, un extranjero romano, un gentil. Pedro era un hombre humilde, bien humilde. Sin embargo, Cornelio era un hombre de una posición privilegiada. Pedro era un líder judeocristiano y Cornelio era un líder de un ejército romano. Del imperio opresor. Y o sea que era Pedro era el oprimido. Y precisamente Pedro era un colonizado, un sometido bajo el poder militar de ese imperio romano, y Cornelio era un colonizador, representante, como dije, del sistema opresor de los judíos. ¿Cómo Dios une a estos dos seres tan opuestos? Es la pregunta, y de eso se trata la historia de hoy. Fascinante esta historia, lo cual nos hace pensar un poco en el libro de los Hechos y cómo este personaje que decíamos al principio, el Espíritu Santo, empieza a mover, empieza a promover, a empujar, a guiar un movimiento que va más allá, posiblemente, de lo que la iglesia en aquel momento, los seguidores de Jesús, pensaban que podían alcanzar. Yo lo veo, Virginia, para entonces ir a los puntos sobresalientes, pero veo este pasaje bíblico como a la iglesia y a los discípulos y apóstoles, empezando a comprender en la práctica las cosas de las que Jesús habló y enseñó mientras estuvieron con él, mientras él estuvo en vida. O sea, Jesús hablaba decía ir por las naciones al final del Evangelio de Mateo, por ejemplo, y prediquen el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Y podemos ver otras señales de los encuentros de Jesús con gente extranjera, de los encuentros de Jesús con la samaritana, con la mujer sirofenicia que en otras lecciones habíamos mencionado. Sí. O sea, ya nosotros podemos ver que Jesús y su ministerio iba en esa dirección, iba hacia afuera, iba en búsqueda de otras, cruzando muchas fronteras. Pero no es lo mismo
haberlo escuchado de Jesús que ahora vivirlo en la práctica. Esta es la realidad. Este es Pedro y Cornelio en dos polos opuestos, en un encuentro que el Espíritu Santo obviamente está guiando y está promoviendo, pero vemos la teoría de lo que Jesús enseñó y la realidad ahora es que se prueba si los discípulos están realmente y los apóstoles en el camino que Jesús empezó a mostrarles en su ministerio. Sí, y el Espíritu va rompiendo barreras creadas por los mismos seres humanos. Por los seres humanos. Y ya se ve ese romper esas barreras y ampliar, como dijimos en la lección pasada, esa fe global. Empieza a caminar y empieza a empujarse rápidamente. Y precisamente de esos puntos sobresalientes que nos muestra la lección en el día de hoy, uno de ellos es que Dios desea bendecir a toda la humanidad y amplía su proyecto de salvación que anteriormente solo incluía al pueblo de Israel. Ahora incluye a los que no son judíos, a los gentiles, a los paganos. Y yo creo que a Pedro se le tiene que haber hecho bien difícil, porque Pedro era, ¿verdad? De todos los discípulos, el más que a veces no entendía las cosas que Jesús les presentaba. Y precisamente Dios tiene ya en su proyecto, en su plan, la ampliación y el deseo de bendecir a toda la humanidad. Si nos referimos a Génesis, ese capítulo 12, donde Dios le dice a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Ya Dios va teniendo esa expectativa de ampliar esa bendición. Y en Efesios Pablo expresa que Dios tiene un plan secreto, y el plan secreto es dice él: por medio de Jesucristo todos los que no son judíos también pueden recibir la salvación y las promesas dadas al pueblo de Israel, y forman con él un solo pueblo, lo que usted dijo. Todo lo que tienen que hacer es aceptar la buena noticia, o sea, las buenas noticias del Evangelio. Fíjate que si hay alguien que Dios, alguien que el Espíritu Santo podía escoger para este encuentro con Cornelio, era precisamente Pedro, ¿verdad? Por lo que tú describes de él. Lo cual me hace pensar que si una persona como Pedro puede comprender y puede traspasar y entender que en la fe y en el Evangelio y en el pueblo de Dios, en el ministerio, no hay fronteras, ¿verdad? No hay barreras, no hay límites. Si Pedro lo podía entender, pues quiere decir que esa puerta a través de Pedro, ¿verdad? Y los demás, pues podía empezar a abrirse y a comprender esa dimensión de alcance del Evangelio y del pueblo de Dios. Y me gusta cómo el Espíritu y cómo Dios utilizan la misma cultura de Pedro para confrontarlo. Ese asunto de los animales sobre Exacto. Un elemento que es tan fundamental a la experiencia judía de fe, que Pedro estaba claro dónde estaban las fronteras y sabía, ¿verdad? Por enseñanza y formación religiosa, que él no podía tocar aquello, ¿verdad? Por todo lo que eso implicaba religiosamente para él. Y eso es lo que el Espíritu utiliza para confrontarlo y para ayudarle a empezar a mirar y a empezar a ver ese deseo que Dios tiene con toda la humanidad. Lo confronta con su propio conocimiento cultural y religioso, con algo que era prohibido para él. Eso es lo que Dios utiliza para mostrarle precisamente ese deseo que Dios tiene de bendecir a todos los seres humanos, más allá
la cultura del pueblo de Israel, ¿verdad? Me gusta como Dios a veces nos sacude, y eso me trae a la memoria, ¿verdad? Los textos de los evangelios donde Jesús sanaba en sábado. Claro. Y eso era romper con las reglas, ¿verdad? De mosaica. Y Jesús le dice, pero ¿cuál es el problema? Es que la ley no está por encima del bienestar de ningún ser humano. Claro. Porque lo que yo he venido a hacer aquí es lograr el bienestar de los seres humanos. O sea que nosotros no podemos anteponer intereses particulares ni personales, ni ¿cómo diría yo? Refugiarnos en que no, porque esto es así y me dicen que esto es así y de ahí no salgo, en detrimento del bienestar de otro ser humano. Entonces eso no es ser seguidor de Cristo. Porque Cristo siempre, cuando anduvo en la tierra, el bienestar del ser humano iba por encima de toda consideración. Yo creo que eso es algo que tenemos que entender. Y a veces nos encerramos, no, esto es así, y por años hemos hecho esto así en la iglesia, y de ahí no vamos a salir. No, eso no se puede hacer. Recuerdo yo en ocasiones, en otros espacios, no en que cuando yo empecé, que a veces venía una persona a coger la comunión y decían, no, porque ese no todavía no puede. No puede. Y ahora la mesa es abierta. Sí, definitivo. Cambia porque claro, es que nosotros tenemos que imitar a Jesús. Así que yo creo que eso es bien importante, y Dios desea bendecir a la humanidad y ampliar ese proyecto de salvación. Y el segundo tema que yo creo que aquí que hay bien importante, es que Dios desea que echemos a un lado nuestros prejuicios, pastores. Es un tema bien fuerte. Es amplio y largo. Amplio, largo, a veces incómodo. Pero yo creo que sí es bueno y saludable que lo hablemos, porque así corregimos, ¿verdad? Nuestras actitudes para que sean cónsonas con la actitud de Jesús. Porque no podemos hablar, mira, esto es así, y nuestro crisol es Jesús. Y en nuestra sociedad, comunidad de fe y en el mundo aún prevalecen algunos de esos prejuicios que resultan dañinos para el desarrollo de una sociedad, para el desarrollo de una iglesia y para el desarrollo de cualquier institución y hasta para nuestra vida personal. Algunos se hacen inconscientemente, porque yo sé que algunas personas inconscientemente, pues, como le dije, a veces decimos, no, porque eso aquí siempre se ha hecho así. Pues eso es inconscientemente, porque la mentalidad está puesta así. Pero hay quienes lo hacen conscientemente, sabiendo, ¿verdad?, que provocan, hieren y provocan situaciones serias. Pero lo importante, yo creo que es que entender que todo prejuicio es una forma de pecado. Es una forma de pecado, aunque lo adornemos y lo disimulemos. Ejemplos de prejuicios, pues los prejuicios racistas que hemos hablado aquí, hablamos en lecciones anteriores. En Estados Unidos llegó a haber iglesias para blancos y iglesias para negros, que es una cosa que uno no entiende. Y muchas veces a las personas se les discriminaba por su color de piel y se les negaba posiciones de liderazgo por su color de piel. Hay prejuicios hacia los inmigrantes, donde en las iglesias existen diversidad cultural, como hemos hablado. Hay diferentes etnias. En Estados Unidos se habla mucho de hispanos y anglosajones. Pero también aquí nosotros en Puerto Rico tenemos una gran diversidad cultural. Tenemos colombianos, dominicanos, cubanos, venezolanos, haitianos, que estas personas traen su cultura, su manera de pensar y de sentir
Y muchos de ellos vienen heridos porque ya han sido discriminados por el camino, están desorientados y llegan a la iglesia con grandes necesidades y nosotros tenemos que acogerlos, ¿verdad? Entendiendo que son otras culturas y que debemos comprenderlas. Hablamos del eterno problema del prejuicio contra las mujeres. Aún en el siglo XXI sigue habiendo prejuicio contra las mujeres, actitudes patriarcales que todavía lastimosamente prevalecen. Y muchas veces las mujeres son excluidas de posiciones de liderazgo. A estas alturas. Gracias a Dios que nuestra denominación tiene ahora una pastora general. Primera vez en la historia, ¿no? Y eso es un gran logro, porque debe haber oportunidad para que haya diversidad, ¿verdad? De formas, de puntos de vista. Y por último, yo diría que el prejuicio hacia los jóvenes, que la lección lo habla, que representa la diversidad generacional. Muchas veces la juventud experimenta rechazo por su manera de pensar, de vestir, por sus preferencias musicales, y muchas veces se les excluye de posiciones de liderazgo porque decimos que les falta experiencia, pero si no le damos la experiencia, no la van a tener. Así que podemos ser bendecidos, ¿verdad?, de muchas maneras si echamos a un lado todos esos prejuicios. Los prejuicios, nosotros no nacemos con ellos. Los prejuicios se aprenden, se transmiten de generación en generación en generación. Se aprenden en nuestra casa, en nuestras familias, la forma que educamos a nuestros hijos y nuestras hijas. Se aprenden en la escuela. Muchas veces los contenidos de los currículos los contienen, ¿verdad? No es que lo dice por ahí, pero los contienen. Esos prejuicios están ahí muchas veces. Recuerdo, por ejemplo, un ejemplo sencillo, cuando en la escuela elemental, que ya yo estaba acá en Puerto Rico, se celebraba el día de la abolición de la esclavitud. Siempre buscaban a los compañeros y compañeras que eran más oscuritos, más negritos, ¿verdad?, del salón, para reproducir, ¿no?, ese asunto de la realidad en ese tiempo. Pero yo puedo recordar más el hecho simplemente de hablar de la esclavitud, pero muy poco puedo recordar que se nos enseñara acerca de los movimientos liberacionistas, ¿verdad?, o otras partes de esa historia, que no simplemente era recordar, ¿verdad?, que habían esclavos y habían amos. Así que los prejuicios se enseñan y se comunican, y por eso son a veces tan difíciles de identificar y tan difíciles de cambiar, porque nosotros hemos normalizado nuestros prejuicios. Es normal, es la forma de pensar, y eso es así, ¿verdad? Y no hay otra forma de hacerlo. Si algo la lección de hoy nos ha enseñado es que no tiene que ser así, ¿verdad? Porque uno pudiera pensar que la normalidad en el tiempo del primer siglo y de la iglesia en el libro de los Hechos de Pedro era que Jesús había venido para los judíos. Exacto, que los gentiles y que la salvación era para los judíos. Eso era lo normal. Exacto. Y eso nadie lo cuestionaba. Pero de momento aquí viene el Espíritu de Dios abriendo, tú hablabas ahorita, ¿verdad?, abriendo una puerta, una puerta difícil de abrir, y rompiendo una frontera y una barrera que estaba ahí presente en la mentalidad de Pedro, y también de Pedro y de la iglesia y de los líderes, de muchos de ellos. No podemos olvidar que hubo un conflicto al interior de ese primer liderazgo. Exacto. Y hubo reuniones de juntas, no eran de juntas, pero torciendo brazos. Reuniones de discusiones por quiénes estaban a favor de esto, quiénes estaban en contra. Mire, la historia es una cosa que en distintos escenarios se repite de distintas formas. Fue la lucha entre Santiago, Pablo,
Bernabé, bueno, había unas discusiones y muchos tenían que ver precisamente con esos prejuicios o con esas ideas que tenían. Así que hermanos y hermanas, el Dios en quien nosotros creemos, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Y gracias damos por eso. Es un Dios que siempre nos mueve hacia superar cualquier frontera y cualquier barrera. Amén. Que le ponga límites a la gracia de Dios, que le ponga límites al amor de Dios, que le ponga límites a las posibilidades de cualquier ser humano. Porque Dios ha querido desde el principio bendecir a toda persona. Quien les ponemos los límites muchas veces somos nosotros y las barreras las ponemos nosotros. Pero la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, siempre va un paso adelante y siempre va en búsqueda de abrir accesos del amor de Dios a la vida del ser humano. Exacto. Y nosotros creemos que eso es así y esta lección nos ayuda a reafirmar eso tan valioso. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas.